Era 1986 y el mundo esperaba una respuesta. Freddie Mercury, el hombre que había conquistado estadios con su voz, se encontraba en el centro de la tormenta mediática más feroz de su carrera. Los rumores sobre su salud circulaban como fuego salvaje y la prensa internacional lo acechaba sin piedad. Pero lo que nadie esperaba era que sus palabras más poderosas no saldrían de un escenario de Londres o Nueva York, sino desde el corazón de África, en una conferencia de prensa que cambiaría para siempre la narrativa sobre uno de los artistas más enigmáticos del rock. Suscríbete y activa la campanita para descubrir cómo las palabras de Freddie Mercury desde África sacudieron los cimientos de los medios mundiales y revelaron una verdad que nadie vio venir. Johannesburgo, Sudáfrica, 15 de octubre de 1986. El Hotel Carlton Center se había convertido en un hervidero de periodistas internacionales. Las cámaras de la BBC, CNN y corresponsales de más de 20 países esperaban en el salón principal. Afuera, la tensión del apartheid se respiraba en cada esquina. Pero dentro de esas 4 paredes solo importaba una cosa: las primeras declaraciones públicas de Freddie Mercury tras meses de especulaciones sobre su estado de salud y su futuro con Queen. El aire acondicionado luchaba contra el calor de los reflectores y el murmullo nervioso de los reporteros creaba una sinfonía de expectación. Los stakes no podían ser más altos. Una declaración equivocada podría terminar con la carrera de la banda más exitosa del planeta. En el centro de esta tormenta mediática estaba Freddie Mercury, pero no estaba solo. Brian May, con su característica melena rizada, revisaba nerviosamente las cuerdas de una guitarra acústica que había traído como talismán. Roger Taylor tamborileaba sus dedos sobre la mesa, un tic que desarrollaba cuando la tensión era insoportable. John Deacon, siempre el más reservado, observaba todo con esa mirada analítica que lo caracterizaba. Jim Beach, el manager de Queen, coordinaba los últimos detalles con la eficiencia militar que lo había convertido en uno de los representantes más respetados del rock. Pero el verdadero antagonista de esta historia no era una persona, sino una entidad invisible y voraz. La prensa internacional, representada por David Thorfield, corresponsal veterano del Daily Mail, conocido por sus preguntas incisivas y su capacidad para hacer sangrar a las celebridades con una sola interrogante. La sala se sumió en un silencio expectante cuando Freddie Mercury entró. No era el Freddie de los escenarios, con sus trajes extravagantes y sus movimientos felinos. Este era un hombre diferente. Vestía una camisa blanca simple, pantalones negros, y sus ojos, normalmente brillantes y desafiantes, mostraban una profundidad que pocos habían visto antes. Se dirigió al pódium con pasos medidos, cada uno calculado para proyectar control absoluto. El sonido de los flashes era ensordecedor, como una tormenta de luces que convertía cada segundo en una eternidad. Se aclaró la garganta, y ese simple gesto hizo que 200 personas contuvieran la respiración simultáneamente. «Buenos días», dijo en un español perfecto que sorprendió a todos los presentes. Había estado practicando durante semanas, sabiendo que esta conferencia sería transmitida a toda Latinoamérica. Sus manos, normalmente expresivas y teatrales, descansaban firmemente sobre el pódium. El micrófono amplificaba cada respiración, cada pausa, convirtiendo sus palabras en eventos sísmicos que se registraban en cada grabadora de la sala. Los primeros minutos transcurrieron con preguntas rutinarias sobre la gira, sobre los nuevos proyectos de Queen, sobre la experiencia de tocar en Sudáfrica durante tiempos tan complicados. Freddie respondía con la diplomacia de un estadista, pero los reporteros podían sentir que estaba conteniendo algo más grande. Sus respuestas eran precisas, pero había una energía acumulada detrás de cada palabra, como un volcán a punto de erupcionar. Brian May intercambiaba miradas nerviosas con Roger Taylor. Conocían esa expresión en el rostro de Freddie. Era la misma que tenía segundos antes de lanzarse a una improvisación vocal que nadie esperaba. Jim Beach revisaba constantemente su reloj, sabiendo que cada minuto que pasaba aumentaba las probabilidades de que Freddie dijera algo que cambiaría todo para siempre.
Los técnicos de sonido ajustaban constantemente los niveles, porque la voz de Freddie tenía esa cualidad única de cambiar de volumen y tono sin previo aviso, y perder una sola palabra podría significar perder la historia del siglo. Entonces llegó el momento. David Thornfield se puso de pie lentamente, con esa sonrisa depredadora que había perfeccionado durante décadas de cacería mediática. «Señor Mercury», dijo con un acento británico que cortaba el aire como una navaja, «los rumores sobre su salud han circulado durante meses. ¿Puede confirmar o desmentir las especulaciones sobre...?» Pero Freddie levantó una mano y el gesto fue tan poderoso que Thornfield se detuvo a media frase. El silencio que siguió duró exactamente 7 segundos, pero se sintió como una eternidad. Freddie se inclinó hacia el micrófono y cuando habló, su voz tenía esa calidad hipnótica que había conquistado estadios enteros. «Señor Thornfield», comenzó, y la forma en que pronunció el nombre hizo que el periodista se encogiera visiblemente. «He venido a África no para responder a rumores, sino para hablar de verdades». La estrategia de Freddie se desplegó como una sinfonía perfectamente orquestada. En lugar de defenderse, atacó. En lugar de negar, redefinió. «Durante meses», continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra, «ustedes han especulado sobre mi vida privada, sobre mi salud, sobre mi futuro. Han convertido mi existencia en entretenimiento para el desayuno de millones de personas. Pero hay algo que no han entendido». Hizo una pausa, y en esa pausa, el mundo entero pareció inclinarse hacia adelante. «Yo no soy su entretenimiento, soy un artista. Y como artista, mi única obligación es con la música y con quienes la aman genuinamente». Las cámaras capturaban cada microexpresión, cada gesto, cada parpadeo. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus libretas, sabiendo que estaban presenciando algo histórico. Brian May había dejado de tocar con la guitarra y observaba a su amigo con una mezcla de admiración y terror, sabiendo que Freddie estaba cruzando un punto de no retorno. «Aquí en África», Freddie continuó, su voz ahora resonando con la autoridad de un profeta, «he recordado algo fundamental. He recordado por qué empecé a hacer música. No fue para satisfacer la curiosidad morbosa de tabloides. No fue para alimentar la máquina de rumores que ustedes han construido alrededor de mi vida». Se puso de pie y su presencia llenó la habitación como una fuerza física. «Fue para conectar con el alma humana. Y esa conexión no necesita explicaciones, no necesita confesiones, no necesita que yo me desnude emocionalmente para su consumo». El silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los aires acondicionados. David Thornfield intentó interrumpir, pero Freddie lo silenció con una mirada que podría haber derretido acero. «Mi salud, mi vida privada, mis decisiones personales son exactamente eso, personales. Pero mi música, mi arte, mi legado, eso sí les pertenece a todos ustedes». Entonces vino el momento que definiría todo. Freddie Mercury, el hombre que había conquistado Wembley, que había hecho cantar a 72,000 personas al unísono, se acercó al micrófono hasta que sus labios casi lo tocaron y susurró: «Si quieren conocer mi verdad, no la busquen en sus especulaciones. Búsquenla en cada nota que he cantado, en cada letra que he escrito, en cada momento en que mi música los ha hecho sentir menos solos en este mundo». La frase resonó en la sala como un trueno silencioso. Los flashes se dispararon como una tormenta eléctrica, pero Freddie no pestañeó. Había encontrado su momento, su verdad, su declaración definitiva. La transformación fue instantánea y visible. Los reporteros, que habían llegado como cazadores, se encontraron convertidos en testigos de algo mucho más grande que un simple escándalo. Las preguntas cambiaron de tono. En lugar de buscar sangre, comenzaron a buscar comprensión. Freddie había logrado algo que pocos artistas consiguen. Había redefinido las reglas del juego en tiempo real. Ya no era él quien tenía que defenderse. Era la prensa la que tenía que justificar su obsesión. Brian May comenzó a tocar suavemente su guitarra, improvisando una melodía que parecía surgir directamente del momento.
Roger Taylor marcaba un ritmo sutil con sus dedos sobre la mesa, y John Deacon sonreía por primera vez en toda la conferencia. Jim Beach dejó de revisar su reloj y se permitió disfrutar del espectáculo. Freddie había convertido una conferencia de prensa en una performance, y como en todos sus shows, el público había quedado completamente hipnotizado. Las consecuencias de esas palabras se sintieron inmediatamente. Los titulares de los periódicos del día siguiente no hablaron de rumores o especulaciones, sino de la dignidad artística y la redefinición del concepto de privacidad en la era mediática. La frase «Si quieren conocer mi verdad, búsquenla en mi música» se convirtió en un mantra para artistas de todo el mundo que luchaban contra la invasión mediática. Universidades comenzaron a estudiar esa conferencia como un ejemplo perfecto de manejo de crisis y comunicación estratégica. Décadas después, cuando las redes sociales convertirían la vida privada en espectáculo público, las palabras de Freddie resonarían con una profecía casi sobrenatural. Había anticipado, con décadas de ventaja, los dilemas que enfrentarían las futuras generaciones de artistas. Su declaración desde África se convirtió en un documento histórico, citado en libros de comunicación, estudiado en escuelas de periodismo y recordado cada vez que un artista necesitaba encontrar las palabras exactas para defender su humanidad sin sacrificar su arte. Al final, Freddie Mercury no solo rompió el silencio en África, redefinió qué significaba ser una figura pública en el siglo XX. Sus palabras no fueron una confesión, sino una declaración de independencia artística. No fue una rendición ante la prensa, sino una masterclass sobre cómo mantener la dignidad en medio del huracán mediático. Esa tarde en Johannesburgo, Freddie demostró que la verdadera fuerza no está en responder a todas las preguntas, sino en elegir cuáles merecen una respuesta. Y quizás la lección más poderosa de todas fue que a veces la mejor manera de romper el silencio no es hablando más, sino hablando mejor. Suscríbete si crees que los artistas tienen derecho a mantener su privacidad y déjanos en los comentarios. ¿Piensas que Freddie Mercury cambió para siempre la relación entre los medios y las celebridades?